Queridos hermanos, estamos de nuevo para compartir la palabra del Señor y espero que en este momento tú y tu casa y todos tus seres queridos estén en una intimidad cercana con el Señor. Fíjate que no te digo que tengamos salud, dice la palabra, que no temamos a los que matan el cuerpo, sino a los que matan el alma. Por eso te deseo de todo corazón que haya paz en tu corazón y que vuestro corazón esté cercano en intimidad con el Señor, que es tan importante en estos momentos. Y por supuesto, si el Señor además añadió gracia y todos están sanos y están pasando este momento de crisis de una forma más favorable, todavía mejor. Pero Dios es un Dios soberano y a Él no se le escapa nada. Así que en esta tarde voy a compartir de la palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Y tiene por título esta palabra: no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Y entre paréntesis, intimidad. El concepto que vamos a ver en medio de este pasaje es la intimidad que tenemos personalmente, intimidad espiritual con el Señor. Así que déjame comenzar haciendo un contexto un poco de la situación en la que estamos viviendo, que todos conocemos. Esta situación que ha venido a romper esquemas en nuestras vidas. Estamos hartos ya de escucharlo en todos los vídeos y todas las cosas que se están compartiendo, pero es una realidad que se han roto los conceptos, las estructuras de nuestra vida, y cada vez que somos sacados de esa zona de confort en la que habitábamos tranquilamente, el ser humano tiende a inquietarse, tiende a turbarse, su corazón se turba, viene la inquietud. Como mínimo hay una inquietud, un estado de alarma. El ser humano está en una alarma constante, en un inminente peligro, y eso genera turbación en el espíritu, inquietud, e incluso hay personas, muchas personas, que el miedo se apropia del corazón, genera ansiedad, ataques de pánico. Gracias a Dios no es la inmensa mayoría, pero sí hay mucho de todo esto en todas las personas que nos están escuchando. Y esto ocurre cuando se nos rompen los esquemas. Se nos han roto los esquemas. Y ahora estamos en un proceso de reconstruirnos, estamos intentando buscar algún patrón, un patrón a donde agarrarnos para, arañando, poder agarrarnos a algo que nos inspire seguridad y nos quite esa inquietud. Y lo hacemos inconscientemente, es algo de innato del ser humano. Así que en este contexto vamos a trasladarlo a la palabra en el Evangelio de Juan. Y déjame que te entre en contexto. Los capítulos 13 están hablando de la cena del Señor. Cuando Juan, en el Evangelio de Juan, cuando el Señor se reúne con los discípulos en la cena del Señor, y allí ocurren varios eventos. Uno de ellos fue el lavamiento de los pies de Jesús, cuando Jesús les lava los pies a sus discípulos y les dice: ¿veis lo que estoy haciendo? Esto es lo que tenéis que hacer unos a otros. Cuando Pedro le dice: Señor, lávame entero, y él dice: no tenéis necesidad, ya estáis limpios, solo nada más lavaros los pies del polvo del camino. Sigue hacia adelante ese proceso y entonces él dice: alguien me va a traicionar. Y ahí comienza el ambiente. Imaginaros, los discípulos con el maestro expectantes, y ahora el maestro dice: alguien me va a traicionar. La gente se queda descolocada. Él dice: aquel que moje el pan conmigo y tome del pan y yo le daré del pan, ese será el que me va a traicionar. Y todos estaban pendientes, y dice la palabra que él mojó el pan y se lo dio a Judas. Claro, Judas era el que guardaba el dinero y probablemente los apóstoles, y le dijo: lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Y no sabían si estaba dándole una orden acerca de algo que habría quedado con él. La cuestión es que Judas se levantó y se fue. Y se fue inminentemente. Entonces, cuando se fue, dice la palabra que Satanás entró en el corazón de Judas y Judas se levantó de la mesa y se fue. Justo en ese momento
dice la palabra en el versículo 31 del capítulo 13, entonces cuando salió, se refería a Judas, dice el Señor, ahora fue glorificado el Hijo del Hombre, y Dios fue glorificado en él. Y Dios lo glorificará en sí mismo y lo glorificará enseguida. Hijitos, aún estoy con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. También vosotros os lo digo ahora. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os amé, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Le dio el pasaje de ese mandamiento nuevo. Seguidamente, el último párrafo de este capítulo, Pedro le dice, Simón Pedro le dice, Señor, versículo 36 del capítulo 13, ¿a dónde vas?, le pregunta. Y Jesús le dijo, a donde yo voy, no puedes seguirme, pero más tarde sí me seguirás. Entonces, ahí donde le dice a Pedro, de cierto te digo, en el capítulo 38, que no cantará un gallo antes de que me niegues 3 veces. Este es el antecontexto del capítulo 14 que vamos a leer. La cena del Señor, se levanta Judas, el ambiente se complica porque no pueden comprender que a dónde va nuestro maestro. Y él dice, hemos leído en el versículo 33, dice, estoy un poco con vosotros y me buscaréis como dije a los judíos, pero a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Claro, eso llamó la atención a Pedro, que era un poco más como el responsable del grupo, y él le pregunta ahora a nivel personal, Señor, ¿a dónde vas? Y dice el Señor, donde yo voy, no puedes seguirme ahora. Así que los discípulos están viendo que estamos terminando de cenar y que se nos va nuestro maestro. Y ahí comenzó a haber una preocupación. ¿Cómo? Y estaba hablando y ya venía hablándole, diciéndole que se iba a padecer, iba a tener una muerte, iba dando señales. Y allí donde se encuentra este contexto. Bueno, todo este contexto parece que estaba turbando el corazón de los discípulos. Imaginaros el tiempo de la Pascua, es decir, ya había cierta tensión. Los judíos estaban persiguiendo a Jesús. Ellos eran sus seguidores, estaban en un punto de mira complicado. Y ahora, imaginaros que ahora hay una persecución grande contra los cristianos hoy en día y que Jesús está en medio de nosotros y nosotros estamos confiando en Él porque está en medio de nosotros, pero ahora en medio de todo el momento clima, dice que Él se va a ir. Dice que Él se va a ir. Así que el corazón empezó a turbarse. Dice el capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si no, os hubiera dicho que voy a preparar lugar para vosotros. Y cuando me vaya y os prepare lugar, vengo otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis el camino a donde voy. Y le dice Tomás, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me habéis conocido, también llegaréis a conocer a mi Padre, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Y le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed a causa de las obras mismas. Versículo 12 dice, de cierto os digo, que el que cree en mí las obras que yo hago, también él las hará, y mayores que éstas las hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidiereis en mi nombre,
Eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo me pedís en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro paracletos, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, pues no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque está con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Vengo a vosotros aún un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Versículo 22. Le dice Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué significa que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ame, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Dice el 25, estas cosas os he hablado estando con vosotros, pero el Paracletos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os dije. Paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni sea cobarde. Bueno, como hemos escuchado en este pasaje, aquí nos habla una conversación en la que van sucediendo en la cena, al final de la cena del Señor, van sucediendo una serie de sucesos donde el corazón de los discípulos parece inquietarse porque no comprenden de lo que le estaba hablando el Señor, pero el Señor estaba diciendo que se iba a algún sitio y no sabían dónde se iba a ir. Primero le dijo a los discípulos, donde yo voy no podéis venir. Después Pedro le pregunta y le dice, ¿a dónde vas, Señor? Y él le dice, donde yo voy no podéis venir. Entonces comienza el capítulo hablando, no se turbe vuestro corazón. Lo primero que el Señor dice es, creed en Dios. El Señor lo primero que te dice es, cree en Dios. ¿Está tu corazón turbado? Cree en Dios. Claro, los discípulos dirán, pues claro que nosotros creíamos y creemos en Dios. Ellos son judíos. Creían en Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué cosa dice el Señor? Creed en Dios. Pero seguidamente dice, creed en mí. Creed en mí. Y Él le dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, y yo voy a preparar lugar para vosotros, dice. Si no, os lo hubiera dicho, si eso no fuera verdad, no os lo hubiera dicho. Dice creer en Dios, y entonces ahí empezamos a meditar. ¿Por qué el creer en Dios? ¿Acaso los discípulos no creían en Dios? Vemos algo sorprendente. Dice en el versículo 3, y cuando me vaya os prepararé lugar y vengo otra vez y os tomaré a mí mismo. Yo no sé si te ha chocado a ti cuando lees en la palabra, porque en muchos lugares lo pone. Cuando habla por amor a mí mismo, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis el camino. Y entonces, el primero que aparece en escena es Tomás. Tomás dice, ¿cómo podemos saber el camino? Bueno, es algo ahora a tener en cuenta, porque en este siguiente pasaje, en el capítulo 14, vemos cómo le pregunta, primero Tomás, después le pregunta a Felipe y por último le pregunta a Judas, el que no era el Iscariote. Pero vamos a ver Tomás, porque Tomás aquí representa, Tomás fue el que metió después el dedo en la llaga y representa un poco como al discípulo incrédulo. Era el que tenía que meter el dedo en la llaga, el que quiere saber. Y aquí hay algo importante porque se pone de manifiesto el saber, el conocimiento del hombre
en las cosas espirituales, la sabiduría del hombre engendra incredulidad. Tomás quería saber. Yo quiero saber dónde vas, Señor. A veces nosotros queremos saber el porqué de todas las cosas. Cuando tú sabes, posees el conocimiento y la seguridad en ti mismo se basa en algo que tú sabes. El camino de la fe sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando está el corazón turbado, Cristo dice, cree en Dios. No te dice, sabe a Dios o sabe las cosas de Dios. Cree en Dios. Creer es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera, dice la palabra. El creer viene del oír de la palabra de Dios. La fe en Dios viene por el oír de la palabra de Dios. Pero Tomás le dice, yo quiero saber dónde vas. Y dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. No le contesta, rompe otra vez la estructura del conocimiento humano. Le dice, yo soy el camino a través de mí. Yo soy el proceso, yo soy... ¿Quieres saber? ¿Quieres saber dónde voy? Vive el proceso, yo soy el camino. La verdad sustentada en mi palabra y la vida que nos lleva en la vida, porque dice la palabra en Juan, que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cristo es la respuesta. Pero todo este pasaje habla de que Cristo no para de decir que lo que yo hago, lo que yo hablo, lo hablo y lo hago lo que oigo de mi Padre. Con lo cual el camino, la verdad y la vida es el reflejo de Cristo, de la voluntad del Padre en la vida de Cristo. Por eso el camino es Cristo, porque el camino es Dios. Está turbado tu corazón, cree en Dios. El Señor es un Dios de orden. Así que Tomás viene a ponernos como ejemplo un poco la incredulidad que hay en medio. Después, más adelante, nos llega Felipe en el versículo 8 y Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Porque justo después de decirle a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida, le dice, me habéis conocido, si me habéis conocido, también llegaréis a conocer a mi Padre, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Le estaba diciendo a Tomás y al resto de los discípulos, que si queríais conocer, el Señor empieza diciendo, cree en Dios. Y ahora le está diciendo que si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Seguidamente ya se está dirigiendo a todos y dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Felipe le está diciendo, muéstranos al Padre, pero ya era una conversación de todos los discípulos, muéstranos al Padre. Y él se dirige y dice, tanto tiempo llevo con vosotros y no conocéis al Padre. Párate aquí a meditar algo. Aquí, Felipe representa la falta de intimidad del creyente. Y déjame que te diga por qué. Jesús, hecho hombre, guardaba la intimidad con el Padre. De mañana se levantaba y se apartaba y buscaba del Señor. Él tenía una relación íntima con el Padre a tal forma que él y el Padre uno eran. Había una integridad en los dos, que cuando los discípulos le dicen a Cristo, muéstranos al Padre, él le dice, pues no me estáis viendo todos los días. Dice concretamente, tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido. La intimidad era tal en él que lo que oía del Padre eso hacía. La manifestación en la obra de Dios era el Padre. A veces en nuestra conciencia empezamos a pensar y decimos,
me gustaría estar con el maestro de Galilea. Si yo hubiera vivido en los tiempos de Jesús. Los discípulos vivían en los tiempos de Jesús, pero no gozaron de la intimidad que el Señor estaba demandando. Si yo viviera en los tiempos de Jesús, honraría la vida de Cristo. Cristo, el amor que Cristo transmitía, la mirada de Jesús, cuando se compadecía de las personas, algo tan bello. Y Jesús no para de decirnos, hermanos, lo que estáis viendo en mí es mi Padre, porque yo hago lo que viene de mi Padre. Esa cara de bondad, esa cara de amor, esa misericordia, ese corazón de Jesús está mostrando el corazón del Padre. Jesús hecho hombre tenía tal intimidad con el Padre que el Padre ya moraba en él. La entidad como hombre de Cristo se fundía en uno, porque yo y el Padre uno somos. Así que los discípulos le preguntan, Señor, muéstranos al Padre, y él le dice, pero ¿no estás viendo que todo lo que yo hago, digo y soy, y la esencia de mí es el Padre, porque yo y el Padre uno somos? Felipe tenía una relación con Cristo. Pero no tenía una intimidad profunda con él. Si podéis ver aquí, atrás, hay un cuadro. Un cuadro que pinté años atrás. Esa era la silueta, mi silueta. Y está perdida mirando hacia el horizonte. En aquella línea que se ve aquí al fondo, esta línea que se ve aquí. Yo le puse el nombre a ese cuadro, Viendo el amor desde lejos. Es una etapa de mi vida en la que yo conocía de la palabra. Una etapa en la que andaba como un discípulo del Señor, cerca del Maestro. Conocía todos los aspectos de la religión cristiana, la liturgia, las formas de acercarnos, como los discípulos conocían la forma de operar que Jesús tenía. Pero mi corazón seguía estando lejos. Mi corazón seguía estando lejos del Maestro. Pinté ese cuadro porque había una necesidad y que estuvo tiempo viendo el amor desde lejos. Yo le decía, Señor, yo te veo, pero necesito verte más cerca, necesito más intimidad en mi corazón contigo. Más intimidad. Y en ese tiempo de meditación, un día de madrugada, surgió este cuadro y pinté ese cuadro y reflejé esa sensación en mi corazón. Y hoy cuando preparaba la predicación, me lo trajo el Señor a la mente, porque un poco esa era la visión que tenían los discípulos. Estaban con el Maestro, pero lo veían de lejos. Él les hablaba al oído, pero las palabras no llegaban a lo profundo. Estaban desesperados y el corazón turbado. Estaba el corazón turbado porque no tenían esa cercanía. Yo no quiero estar viendo de lejos al Maestro. Dice la palabra, permaneced en mí y yo en vosotros. Vamos a leerlo. Dice, cuando habla de las moradas, dice, y cuando me vaya os prepararé un lugar y vengo otra vez y os tomaré a mí mismo. El Señor no va a venir por los discípulos que andan alejados viendo al Señor de lejos. Va a venir para tomarse a sí mismo. A tomarse a sí mismo. Déjame que te siga explicando. Este tiempo nos ha chocado a todos. La Iglesia como institución quizá ha estado manteniendo sus reuniones, sus liturgias, pero ha estado viendo al Señor de lejos.
cuando ha llegado un momento de crisis como el de ahora, el corazón de la iglesia se ha turbado. No ha habido paz, sino que el corazón de la iglesia se ha turbado. Y el Señor le está diciendo a la iglesia, cree en Dios. El Señor le está diciendo a la iglesia, tanto tiempo he estado con vosotros en vuestras reuniones, en vuestros eventos, y todavía no habéis visto al Padre. No en vano el Señor dice en el capítulo anterior, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Esto haced los unos con los otros. La intimidad del Señor te lleva a conocer el amor del Padre. El amor del Padre fue revelado en el Hijo, y el amor del Hijo fue revelado a los discípulos, y de ahí a la humanidad. Si tú no tienes intimidad con el Padre, tú no tienes intimidad con el amor de Dios, con Cristo, tú llevarás una religión de lejos. Llegará el momento en el que, cuando llegue la tribulación, hagas como hicieron todos los discípulos. Ninguno le guardó la cara. Todos huyeron, y Pedro le negó 3 veces. Todo esto está escrito para que aprendamos, porque él le dijo, yo después del fruto de la oración de Jesús, que oró al Padre, y le dijo, Padre, yo ruego al Padre que os envíe un consolador, el Paracletos. Y no solo un consolador como la imagen que viene a consolarnos, sino era el que te acompaña, el que te instruye, el que te protege, el que te lleva a los juicios y pelea por ti, el abogado. Él os hará entender toda la verdad. Y Él estará con vosotros. Fíjate lo que dice, hemos leído aquí antes, en el versículo 17 dice, el Espíritu de la verdad al cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni le conoce. Pero dice, vosotros lo conocéis porque está con vosotros y estará en vosotros. Le estaba diciendo que el Espíritu Santo, porque la obra, Dios, el Padre y el Hijo, son uno. Y cuando Jesús andaba con los discípulos, el Espíritu Santo estaba allí. Cuando los discípulos hablaban, y como por ejemplo el pasaje que le preguntó a su discípulo y le dijo, de cierto te digo que esto no te lo reveló hombre, sino el Espíritu del Señor, el que te lo reveló. El Espíritu estaba con ellos. Cuando ellos andaban, el pasaje de aquellos 2 discípulos que andaban, dice, no ardía nuestro corazón. El Espíritu Santo mora con ellos. El Espíritu Santo mora con la iglesia, mora con tu vida. Pero diferente es que more contigo, que esté contigo, a que esté en ti. Dice la palabra, porque no lo conocéis, dice, vosotros lo conocéis porque está con vosotros y estará, porque todavía el Espíritu Santo no llegó, y estará en vosotros. No es lo mismo estar con una persona que estar en la persona. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía el apóstol. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Jesús decía, ya no soy yo, el Padre vive en mí. Si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Qué gloriosa revelación. No es lo mismo ver al Señor o saber que el Señor está contigo, a entender que el Señor está en ti y tú estás en Él. El cuadro cambiaría. No es lo mismo conocer y estar y sentir que vivir en Él. Así que el Señor puso de manifiesto en la pregunta de Felipe, ¿tanto tiempo llevo con vosotros que no me has conocido, Felipe? Es decir, estaba rompiéndole los esquemas a los discípulos. Los discípulos se habían turbado el corazón porque no comprendían lo que iba a ocurrir.
Y el Señor le estaba hablando claramente. Es la intimidad, se trata de la intimidad. Se trata de la intimidad. Dice en el versículo 27, paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Mi paz. Dice la palabra en el Salmo 25, 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. El pacto, la voluntad de Dios, en la comunión íntima de Cristo con el Padre, Dios les revelaba el pacto. Y al revelarle el pacto transformaba su vida, y su vida fue transformada de manera que el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. ¿Podrán decir eso de ti y de mí? El que te ha visto a ti ha visto al Padre, ha visto al Hijo. Para nosotros hacer eso tenemos que vivir en la revelación de la intimidad de Cristo. Por último, dice Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué significa que te manifestarán a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oí no es mía, sino del Padre que me envió. Y estas cosas os he hablado estando con vosotros, pero el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. En momentos de un corazón turbado, el Espíritu Santo, la intimidad con el Padre, es la solución, porque ahí Él nos revelará su pacto. Ahí recibiremos la paz. Aquí estaba preguntando Judas, ¿qué me estás diciendo, Señor? Todos estamos esperando tu manifestación gloriosa como Cristo, y me estás diciendo que solo unos pocos y el mundo no le conocerá. Le estaba diciendo Judas, el mundo no te conocerá. Y el Señor ahí hace una diferencia clara. Ahí habla del remanente pequeño. Ahí está llamando la atención a aquellos, dice, el que me ama mi palabra guardará. Tú quieres amar al Señor y tener intimidad con el Señor, guarda su palabra. En la obediencia está la bendición. Pero ¿qué obedeceremos si no escuchamos su palabra? La intimidad es la que nos lleva a la revelación, y a esa revelación es a la que tenemos que obedecer. Si guardamos su palabra, esa revelación recibida en lo íntimo, entonces Él nos revelará su pacto y la paz estará con nosotros en medio de cualquier circunstancia. Si nosotros hoy tenemos el corazón turbado, es porque, o bien como Tomás, estamos faltas de fe, incrédulos, y queremos saber el por qué están ocurriendo las cosas, y la ansiedad y el conocimiento y la sabiduría humana da como fruto la incredulidad, porque necesito ver para creer, cuando es todo lo contrario. El Señor te llama a cree en Dios, creed en Dios, creed también en mí. Es un acto de fe. Si tu corazón está turbado por falta de por incredulidad, es porque te falta fe. Y la fe viene por el oír, y el oír viene de la palabra de Dios en la intimidad, en la intimidad. Ahora se levantan tiempos de intimidad con el Señor. Los tiempos, y conforme más se acerca al fin, y los últimos tiempos, es más importante tener una relación limpia, íntegra. Dice el Señor que Él se mostrará, dice aquí, hemos leído aquí al final, que Él se manifestará no a todo el mundo, sino a aquellos que me aman, a los que guardan su palabra. Los que guardan su palabra son los que hacen que tu vida sea el reflejo de Cristo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Nosotros podemos ser la luz del mundo si Cristo se refleja en nuestras vidas.
Eso significa que comprendamos que no podemos vivir con el Padre. Debemos vivir en el Padre. No podemos vivir con Cristo, debemos de vivir en Cristo. No podemos vivir con el Espíritu Santo, debemos de andar en el Espíritu Santo, vivir en el Espíritu Santo. Y para eso necesitas volver a la intimidad. Cada día a por el maná diario. Arrodillarte en tu intimidad y decir, Señor, revélame tu pacto. Y que Él llene tu corazón. Así que no se turbe vuestro corazón. Finaliza en el versículo 27 diciendo, paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni se acobarde. Intimidad en el Señor. Él tiene todas las respuestas que necesitas. Si esperabas en esta predicación encontrar las respuestas a la turbación de tu corazón, lo siento, pero estás equivocado. No hay palabra de hombre que consuele un corazón turbado. Las respuestas se hallan en la intimidad. En la intimidad Dios revelará su pacto. Te guiará a una oración efectiva, a un cambio de vida, a un cambio de testimonio, a una nueva etapa y te fortalecerá para pasar por encima de todas las cosas. Ese tiempo que estábamos hablando era el tiempo de Pentecostés. Termina el capítulo diciendo, en el 30, no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y el Padre me mandó, así hago. Levantaos y vámonos de aquí. El Señor estaba hablándole también que en esa intimidad Él tenía dirección. Él comenzaba, en ese momento dio comienzo a la entrega del hombre de fe, que pasaba a cruzar la línea del reino de las tinieblas donde iba a ser entregado. Cruzaría esa línea y pasaría a estar dentro del dominio del diablo, donde iba a crucificarlo y a darle muerte. Pero él iba en el nombre de Jesús. Él tenía motivos para tener un corazón turbado, pero él buscó al Padre en intimidad. En Getsemaní le dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Él se enfrentó a lo que hiciera falta desde la intimidad. Nuestro corazón se llenó de paz. El corazón de Jesús se llenó de paz para enfrentar la prueba, pero brota de la intimidad. No se turbe vuestro corazón. Tened paz en el Señor, intimidad en el Señor. Que el Señor te bendiga grandemente y puedas hallar la intimidad en estos tiempos particulares que estamos viviendo. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo nos revele toda la verdad de tu Escritura y podamos gozar de tiempos importantes, Señor, tiempos transformadores, Señor, en intimidad, donde no queremos estar con el Espíritu Santo, sino estar en ti, que el Espíritu Santo esté en ti, para que se cumpla tu promesa cuando dices que volveré a mí mismo y los tomaré, porque queremos ser uno en Cristo, para que cuando tú vuelvas a por ti mismo, porque yo y el Padre pueda decir que somos uno. Te damos las gracias por tu bendita palabra. Bendice, Señor, tu iglesia. Bendice a los que te aman, Señor, y podamos alcanzar a aquellos que han de conocerte todavía. Tu misericordia sea derramada en todo rincón de la tierra, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Tenemos que entender que pedir en el nombre de Jesús es algo muy importante. Déjame que te diga algo. Cuando tú de pequeño te mandaba a tu madre a comprar y te decía en la tienda de cercana y decía, ay, mira que no he tenido, dile que vas de parte de tu madre, que te dé esto, que después por la tarde ya me llego yo, o me lo apunta en la cuenta, las típicas cuentas que se hacían antiguamente en las tiendecitas de barrio,
Apúntaselo, dile que vas de parte de tu madre. O vas a un encargo, le dices de parte de tu madre que cuando uno va en el nombre de parte de, significa que ese que te ha enviado te ha dado un encargo. Cuando yo oro en el nombre de Jesús, el encargo no lo hago yo. Señor, bendíceme en esto, bendíceme en esto, bendíceme en esto, en el nombre de Jesús. Ese encargo no viene de parte del Señor. Cuando tú estás en la intimidad y Él revela el pacto a tu corazón, Él pone un encargo en tu corazón. Y entonces ese encargo sí lo puedes llevar al Padre que está en los cielos y decir, papá, de parte en el nombre de tu Hijo, vengo a pedirte esto, porque ha sido el Hijo el que lo ha pedido. Pedir en el nombre de Jesús significa que lo que estamos pidiendo, Jesús lo ha encargado para que nosotros lo pidamos. Cuando nosotros vamos en el nombre de alguien, somos simples mensajeros. Yo no puedo llegar a un sitio, mira, vengo de parte de fulano de tal, recomendado para un trabajo. Si ese fulano de tal de verdad no ha dado ese encargo, yo estaría mintiendo. El aval de ir en el nombre de significa que Cristo es el que te dio el encargo y Dios revela su pacto y los encargos en la intimidad. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por tu revelación a nuestras vidas, Señor. Te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos las gracias por el regalo de tu Espíritu Santo que hoy nos acompaña y nos puede guiar a toda verdad y aún nos revela la palabra que el Señor tiene en su corazón. Tú estás a la diestra del Padre. Por eso dice en tu palabra que todo lo que pidiéremos al Padre, creyendo que lo recibiremos, nos vendrá. Dice, yo me voy y estoy con el Padre y todo lo que me pidiereis os lo daré. ¿Por qué? Porque lo que pidáis en esa intimidad brotará de la intimidad del Espíritu Santo. Y lo que pidáis será algo que ha salido del corazón de Dios. Y todo lo que sale del corazón de Dios se lleva a cabo. Así que no hay duda. Toda oración nacida de la revelación del Espíritu Santo es un hecho porque viene del Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, yo os lo daré. Aleluya.